Intenso debate en el Senado del PRIAN-MC, furiosos por el nombramiento del embajador, pensaban que se saldrían con la suya al gritar de más, pero no contaban con que terminaría pasando esto. Veamos qué pasó ahí en la Cámara de Senadores y ahorita comentamos, ¿por qué no? Compañeras y compañeros senadores, hago uso de la voz para presentar a nombre de las dos comisiones, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América Latina, el presente dictamen. Honorable Asamblea, se llegó a decir que La Española, la isla en donde se encuentra República Dominicana, era la preferida de Cristóbal Colón. Esto porque en Santo Domingo, durante los años posteriores a las primeras excursiones europeas, se asentó la primera comunidad de habla española. La importancia de la isla menguó conforme los primeros expedicionarios tornaron su atención a los inmensos recursos que se encontraban en el interior del continente americano. Aún así, la República Dominicana ha estado relacionada con México, ya sea por acontecimientos políticos, por intercambios comerciales o de inversión, o bien a través de sus intelectuales. Pienso en Pedro Enríquez Ureña, quien desde el Ateneo de la Juventud contribuyó con su crítica a construir un pensamiento latinoamericanista. Alfonso Reyes reconocería que el escritor dominicano nos ayudó a cohesionar a la generación de los ateneístas y fue considerado por muchos como el más brillante de todos ellos. Hoy nuestra relación ostenta un carácter amistoso. Los aspectos comerciales y financieros de esta mantienen muy buenas condiciones de operación. Para México, República Dominicana es su primer socio comercial en el Caribe y un importante destino de inversiones mexicanas. Asimismo, nuestras estructuras económicas y políticas muestran características semejantes y nos han permitido generar compromisos de cooperación y diálogo político de alto nivel. El día de ayer, durante los trabajos de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, analizamos el plan de trabajo del licenciado Carlos Miguel Aiza González. Por mayoría determinamos que su vasta experiencia en el sector público, incluyendo el cargo de gobernador de Campeche, será de utilidad para enriquecer la relación bilateral entre México y República Dominicana y con ello valer por los intereses del Estado mexicano en el exterior, así como por la protección de las y los mexicanos que se encuentren en esa nación caribeña. Compañeras y compañeros senadores, tal como lo expresé durante la comparecencia del licenciado Aiza González, nos encontramos en un momento en donde es más que necesario contar con los mejores mexicanos y mexicanas en un esfuerzo común, hacer de México un país líder en la región y en América, fortaleciendo nuestra política exterior y que ésta sea un instrumento indispensable que coadyuve en el desarrollo económico, la promoción de los valores democráticos y el respeto entre las naciones. Reitero que en la vida democrática la pluralidad es fundamental y hacer de esta pluralidad una fortaleza para sumar visiones siempre será más constructivo que hacer de una pluralidad una expresión de división y posiciones irreconciliables. Por lo antes expuesto, exhorto respetuosamente a esta soberanía a votar a favor del dictamen que hoy presento a su consideración. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. El dictamen que nos ocupa hoy para el Grupo Plural merece una reflexión. Nosotros hemos aprobado y felicitado a las nominaciones que ha hecho el presidente de la República en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, por ejemplo, sin ningún reparo, sin ningún empacho. Sin embargo, sí debemos decir que después de la de España y ahora la de la República Dominicana, el sabor que nos queda no es grato, para decirlo en términos diplomáticos. Esa silla que hoy se vota la ocupó en algún momento Ismael Moreno Pino, un gran diplomático mexicano, nieto de Pino Suárez, del vicepresidente Pino Suárez, y alumno del michoacano Alfonso García Robles, a quien mucho le debemos en la contención nuclear en el mundo. No se puede venir a invocar aquí a Pedro Enríquez Ureña, dominicano de portentosa cultura, para valorar este dictamen. Ese dictamen y esa persona y esa nominación no es digna de la relación que tuvieron Pedro Enríquez Ureña
y Alfonso García Robles y Alfonso Reyes, quienes tuvieron una comunicación epistolar como ninguna y quienes configuraron la identidad latinoamericana. Esa nominación es más digna de la fiesta del chivo, esa nominación es más digna de Rafael Leónidas Trujillo, esa nominación es más digna de un servicio exterior mexicano al que le duele que se hagan estas excepciones simple y sencillamente para pagar un voto en la Cámara de Diputados. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Así no. Nosotros en el Grupo Plural hemos aprobado las excepciones con toda claridad del presidente de la República, insisto, Brasil, Nicaragua, Venezuela y otros. Pero no vamos a ir ahora con esta nominación en la República Dominicana. También le vamos a pedir perdón a la República Dominicana porque ahí llegó Cristóbal Colón, como le pedimos perdón a España o como le suplicamos, bajo ninguna circunstancia. Esta pedagogía de entregar embajadas a cambio de votos es una pedagogía de prostitución exterior, de la política exterior, y eso México no lo merece, ni lo merece el pueblo de la República Dominicana, el digno pueblo dominicano y el digno pueblo mexicano. Muchas gracias. Queridos senadoras, senadores, vamos a escuchar al orador. Muchas gracias, presidenta. Considero que no es propio hablar a nombre de otros gobiernos. Si ni siquiera podríamos hablar del gobierno de México, porque somos un poder autónomo, creo que mucho menos podemos referirnos y hablar a nombre de otros gobiernos. Yo quisiera mencionar, iniciar así mi participación, dando lectura a lo que de forma expresa manifestó el gobierno de la República Dominicana acerca de la persona que el día de hoy estamos analizando, la pertinencia de que sea embajador de República Dominicana. Y desde el día 3 de febrero, lo cual es muy importante mencionar, el día de la fecha, desde el 3 de febrero del 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó, ellos sí, con toda la autoridad democrática que tienen, legítima, manifestaron acerca de don Carlos Miguel Aiza González lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para Centroamérica y el Caribe de los Estados Unidos Mexicanos, en ocasión de comunicarle que el gobierno dominicano ha concedido con agrado, imagínense, eso es lo que manifestó el gobierno de República Dominicana, que concedía con agrado el beneplácito de estilo para la designación del señor Carlos Miguel Aiza González como embajador extraordinario y plenipotenciario de esa nación ante el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, considero que no hay que pedirles perdón por ninguna situación. El acto que estamos realizando el día de hoy es primero constitucional, porque se ha satisfecho el extremo del artículo 89 constitucional que da la facultad al presidente de la República para hacer este nombramiento, pero también estaríamos con la votación de todos ustedes y de la mayoría cumpliendo con el extremo del artículo 76 constitucional. Pero aparte, el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que regula precisamente la representación diplomática de nuestro país en el extranjero, establece prácticamente 5 requisitos que don Carlos cumple. ¿Por qué? ¿Dónde está el fundamento jurídico que prohíbe que votemos a favor del embajador designado? No hay. No hay argumento constitucional y no hay argumento jurídico que impida la designación de don Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en República Dominicana. Hacerlo sería ir en contra, sí, de la Constitución y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, porque los 5 requisitos que establece el artículo 20 son: primero, que sea mexicano por nacimiento, él nació en Campeche, lo cumple. Segundo, no tener otra nacionalidad, el embajador designado no tiene otra nacionalidad, por lo tanto cumple también con ese requisito. Tercero, y este es muy importante porque a veces se nos olvida y como políticos queremos imponer sanciones incluso trascendentales en el sentido técnico de la palabra trascendental en la aplicación de penas, porque dice el tercer requisito: estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Y qué creen? El embajador designado
está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. ¿Por qué le deberíamos de impedir entonces o no aprobar este nombramiento que hizo el presidente de la República? Después, el cuarto requisito establece que debe ser mayor de 30 años. Si no me equivoco, el embajador designado tiene 70, cumple con ese requisito. Y por último, ese requisito podríamos entrar en una cuestión subjetiva de análisis, pero aún ahí se satisface este requisito, que es reunir los méritos suficientes para representar a nuestro país. La persona que estamos por aprobar, la mayoría, tiene 43 años de servicio público. Llegó a ocupar el cargo del Poder Ejecutivo más alto de su estado, que implica el beneplácito que le dieron en algún momento todos los ciudadanos de Campeche para que él fuera gobernador. Pocas personas, como los gobernadores, conocen las necesidades de la ciudadanía. Por eso creo que se cumple también con ese requisito. Por último, celebramos que él sea designado, por eso vamos a votar a favor de este nombramiento, porque con República Dominicana nos unen 134 años de historia tan solo en una relación diplomática. Muchísimas gracias. Termino, Presidenta. Por lo tanto, esta relación con nuestro principal socio comercial en el Caribe mexicano, creemos que se verá bien representado nuestro país en la persona del embajador designado Carlos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Gracias, senador. Efectivamente, de conformidad con lo establecido por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, aquellas personas que son designadas como embajador o cónsul general deben de cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: 1. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. 2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 3. Ser mayor de 30 años de edad. Y 4, y punto de atención, reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. En este sentido, si bien el ciudadano Carlos Miguel Aiza González cumple con los 3 primeros requisitos, la bancada de Movimiento Ciudadano considera que no reúne los méritos suficientes para el eficaz desempeño del cargo como embajador de México en la República Dominicana. No solo por no contar con experiencia diplomática ni en el servicio exterior mexicano, sino que no podemos conceder obsequios, no podemos ceder a ser una oficialía de partes, y mucho menos nombrar a quien ha sido señalado por actos de corrupción en su actuar como gobernador del estado de Campeche. No pasa desadvertido que además respaldó actos fraudulentos en las elecciones a la gubernatura de Campeche y ha sido orquestante de una persecución política en contra del candidato Eliseo Fernández. Esto hace que nosotros nos alejemos de poder acompañar dicha ratificación. En este mismo sentido, no pasa desadvertido el hecho de que diversos diputados de la República Dominicana, ellos mismos se han pronunciado en contra de esa designación al considerar que esta decisión ha sido el resultado de supuestas negociaciones de corrupción y pago de favores políticos, mismos señalamientos que no debemos dejar inadvertidos. Y en efecto, este Senado de la República, en términos del artículo 76, fracción segunda, tiene a su cargo la ratificación de las personas propuestas por el Ejecutivo para ocupar las representaciones diplomáticas del Estado mexicano. Esta facultad, sin embargo, no puede ser irreflexiva, ni mucho menos servil u obsequiosa, caray. No se puede realizar si no se lleva a cabo un análisis a fondo, no solo de los requisitos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo 20, sino de cuestiones de evaluar como los méritos suficientes en materia diplomática para el Estado mexicano y no para el gobierno de la República en turno. Ante esta falta de méritos, Movimiento Ciudadano considera que el ciudadano postulado para ocupar el cargo de embajador no reúne los requisitos y en cambio ha cometido serias violaciones al Estado de Derecho electoral y lesionando los derechos civiles y políticos de los candidatos que pretendían gobernar un Estado próspero como es el Estado de Campeche. No vamos a votar a favor esta ratificación por las razones expuestas. Movimiento Ciudadano no cederá a las pretensiones del Ejecutivo Federal cuando atenten en contra de los principios del Estado mexicano. Es cuanto, Presidenta. El permiso de la Presidencia. Por supuesto que no queda duda para algunos, incongruentes como Carlos Aiza, que las embajadas son consideradas premios. Obviamente, el señor Carlos Aiza no cumple con el perfil de embajador de nuestro país, así de claro. No tiene experiencia en materia diplomática
y no cuenta con trayectoria en el servicio exterior mexicano. Dígase lo que se diga en esta tribuna. Las embajadas de nuestro país no pueden quedar a expensas de personas inexpertas porque incluso podrían provocar conflictos internacionales. Ya se ha dicho aquí que hay diputados de República Dominicana que están rechazando este nombramiento con razones muy puntuales. Nuestro prestigio internacional no puede quedar relegado de esta manera tan lamentable. Y no nos engañemos, la ratificación de este nombramiento llega tan solo 2 semanas después de que el diputado Carlos Aiza Damas, hijo del propuesto, renunciara a su militancia partidista para sumarse a las filas del partido mayoritario, para garantizar y cuidar el nombramiento de su papá como embajador. Aquí no hay casualidades, esta es una realidad y es pública. Por supuesto, aquí se podrá defender por consigna el nombramiento de un incongruente, por cierto, ya purificado. Pero lo que yo me pregunto, ¿cómo va a actuar Aiza si llega a ser ratificado? Porque en las campañas de los años pasados era uno de los que pregonaba que el gobierno federal, que hoy lo está proponiendo para embajador, era el representante de todo lo malo. Y luego de este obsequio va a decir que es el representante de todo lo bueno. Hoy, por supuesto, lo defienden como un mejor mexicano y ayer era el que más atacaba al gobierno federal. Puedo coincidir o no con otras fuerzas políticas, pero algo con lo que todos coincidimos es que la congruencia es una de las principales virtudes de la política y de esta manera de actuar resulta evidentemente incongruente. Por eso, su nombramiento no tiene nada que ver con la política exterior, pero sí mucho con la política interior. Por supuesto, no podemos empezar a bajar el estándar para la elección de los titulares de puestos tan relevantes. Puede ser que en un futuro, luego de cumplir con todos los requisitos formales y legales, el señor Aiza pueda ser considerado para ocupar un puesto así, pero hoy en día no cumple con las expectativas ni cumple con las características de una política exterior como nos captamos en el ámbito internacional. Quiero decirles también que, por supuesto, el señor Aiza no solamente no cumple con las características para ser embajador, es un incongruente, como aquí se ha dicho. Él cambió su embajada por la renuncia de su hijo, porque si fuera congruente, sería congruente en su vida pública y en su vida privada. Por eso, el grupo parlamentario del PRI va a votar en contra de esta incongruencia, porque una carrera diplomática merece respeto, por supuesto, por la historia que hemos defendido los mexicanos en este gran trayecto diplomático que nos sentimos muy orgullosos de tantos representantes mexicanos y mexicanas que han hecho de su vida un ejemplo a nivel internacional. Por eso votaremos en contra de la incongruencia, a pesar de la defensa incongruente que hacen de él. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. La política exterior con el partido Morena está llena de contradicciones. ¿Se acuerdan cuando el presidente Peña recibió en Los Pinos a Donald Trump? ¿Se acuerdan lo que decía el presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador? Que él, si estuviera, le iba a reclamar a Trump. ¿Y ya? Dice Trump que nadie se había doblado tan rápido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que seamos el hazme reír de la política internacional! Que no tengamos un presidente que defienda los principios de este país. Hoy, ustedes se han cansado de quejarse de los priistas. Pero aquí todos los días le echan la culpa al pasado. Todos los días, todos los problemas. Ahora los feminicidios son culpa del neoliberalismo del pasado. Pero ¿cómo les encanta premiarlos? ¿Cómo les encanta darles puestos? Se me hace que no son tan malos. Se me hace que tienen tanta mediocridad en su partido que no tienen gente capaz para que lo represente dignamente en el extranjero. Acéptenlo. Ustedes mismos les da vergüenza poner a este personaje, Carlos Miguel Aiza, que se la pasaba atacando al presidente cuando era secretario general de gobierno. Un hombre que hablaba mal del presidente para quedar bien con el gobernador. ¿Para qué? Para que lo hiciera gobernador suplente. Y ya que llegó a ser gobernador, ahora pues obviamente se dedicó a quedar bien con el presidente. ¿Cómo? Apoyando a su candidata a gobernadora, dándole apoyo, recursos. Obviamente traicionó a quien lo hizo gobernador electo. Ya basta de usar la Cancillería, el Servicio Exterior Mexicano como premios de consolación a políticos corruptos, nefastos, pero sobre todo sean congruentes con lo que ustedes dicen. Yo estoy seguro que a la gente de Morena le avergüenza este voto, pero no se atreven
a decirle no al presidente. Les avergüenza, porque ustedes mismos han hablado mal de los que venían del PRI y hoy los obligan a votar. Yo creo que es importante que empiecen a tener un poco de congruencia y ustedes mismos también rechacen a un personaje cuyo único mérito es haber denunciado al candidato de Movimiento Ciudadano, meterse en una elección y ahora hacer que su hijo vote una reforma energética en contra en el partido del PRI, pero como él dijo, pues no, porque entonces me van a quitar mi embajada en República Dominicana, un país al que deberíamos respetar más por toda su historia, por toda la tradición que ya dijo mi compañero Germán Martínez. A mí lo único que me impresiona es su incongruencia. La próxima vez que hablen mal del PRI, aquí se los voy a decir, dejen de hablar mal del PRI, porque les encanta traer priistas para el Servicio Exterior Mexicano. Este ya es el tercero. Y entonces creo que si son congruentes, pues entonces no hablen tan mal de un partido que les da tantos cuadros, tanto para ocupar la bancada. Aquí está mi compañero hidalguense, que también era un connotado priista y que pues también hoy está en la bancada de ustedes y hoy van a llenar el Servicio Exterior Mexicano de muchos priistas. Y hay que irle preparando su espacio a Omar Fayad, por cierto, que ahorita anda por Barcelona. Ese consulado ya está ocupado, hay que buscarle otro. Hay que irle preparando espacios a Murat de Oaxaca también. Yo creo que pronto lo vamos a tener aquí en nombramientos. Entonces, a mí me parece que por estas razones, por no hacer del Servicio Exterior Mexicano algo ético, habiendo tanta gente honorable, tanta gente de carrera, tanta gente a la que estaríamos votando aquí con muchísimo gusto, simplemente han convertido el Servicio Exterior Mexicano en un pago de favores. Por esa razón, en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra. Muchas gracias. Y tiene el uso de la palabra. Y legisladores. La cólera destruye el sosiego de la vida y de la salud del cuerpo, ofusca el juicio y ciega la razón. Esto lo pronunció Diderot hacia el siglo XVIII. Aún se aplica. El tema que hoy nos ocupa es el que el Senado está ejerciendo una facultad de control sobre el Ejecutivo respecto de sus nombramientos como representantes en el exterior. Es una facultad del presidente de la República nombrar a sus representantes y el Senado de la República ratificarlos. Esto es lo que la teoría constitucional define como el control sobre el Ejecutivo, facultades de control. Por eso me parece extraño tanta pasión, porque el diferendo que hemos escuchado no es producto de la razón o del estatus jurídico o del derecho diplomático o internacional, sino más bien se trata de un diferendo político, estrictamente político, en el que un partido, particularmente el PRI, se siente ofendido con uno de sus militantes que aceptó ser embajador en República Dominicana, nombrado por el presidente de la República. Y también se sienten ofendidos por afinidad otros legisladores de otros grupos parlamentarios. Pero no hay diferendo jurídico, no hay diferendo diplomático, no hay diferendo constitucional. Es simple y sencillamente un asunto de carácter político. Y por eso nosotros queremos asumir con toda responsabilidad que vamos a votar en favor del nombramiento que el presidente de la República ha hecho para que un embajador nos represente en la República Dominicana. No solo porque ya están agotados los procesos que el derecho diplomático establece, el que el país recipiendario otorgue el beneplácito a quien es nombrado embajador. En este caso se ha agotado, se ha admitido y se ha aceptado el beneplácito y por tanto no hay impedimento de carácter jurídico legal que impida que esta persona tome protesta, sea aprobado y ratificado por el Senado y pueda ejercer sus funciones de representación diplomática en este país. Me parece muy claro el asunto y me parece tan claro que sí entiendo la motivación política, incluso
el que algunos partidos políticos se sientan ofendidos, no por este caso en lo particular, sino por lo que subyace alrededor del comportamiento del gobierno o del discurso del gobierno que podría aceptar que así suceda, porque todo lo que sucede en el discurso oficial repercute en las cámaras, en los órganos de deliberación y en los grupos parlamentarios o partidos políticos que actúan de manera cotidiana en su quehacer. Por eso me parece que está muy alejada la discusión esta virulenta, que me parece no solo inadecuada, sino injustificada. Yo espero que la razón recobre el comportamiento de este alto nivel de la Cámara, de esta alta tribuna del Poder Legislativo. Déjenme decirles que en el pasado, estos 4 años, el comportamiento de todos ha sido para mí el adecuado y el correcto. De casi 100 nombramientos, 98 nombramientos de embajadores y cónsules que el gobierno ha hecho de distintos mexicanos y mexicanas, el 80%, escúchenlo bien, el 80% ha sido aprobado por unanimidad, porque todos concedíamos que es el derecho del presidente a nombrar al representante en el exterior, y el otro 20% se aprobó por una gran mayoría, una mayoría calificada. Y quiero decirles además que se ha respetado el equilibrio que en el pasado existió, porque de los 98 nombramientos, 66, casi el 70%, son diplomáticos de carrera, solo 30 no lo son. Es decir, 70% han sido diplomáticos de carrera, 30% provienen de la academia o incluso de la política. Y yo les expreso, por mi experiencia en el Parlamento y en las visitas que realizo o que realizaba en las propias circunstancias de legislador, tengo muy buena experiencia, grata experiencia de personal político no de carrera. Y tengo muy mala experiencia de personal diplomático de carrera. Gracias, no quiero senador. decir que todos sean así. Hay, me parece, mexicanos excepcionales que provienen del servicio civil de carrera, quienes respetamos, y también hay de la academia, de la intelectualidad y de la política, que son dignos representantes de México. Por eso, recordando y parafraseando, con esto concluyo, Presidenta, no descalifiquemos a quien puede ser un gran embajador. En el partido que yo represento también hay agravios cometidos por él cuando era del PRI. Y sin embargo, nosotros actuamos con altura de miras, porque queremos avalar el deseo, sí, por convicción. No nos apena decirles que respaldamos la decisión del presidente de la República al nombrar como embajador al exgobernador de Campeche. Gracias, senador. Démosle la oportunidad a este personaje. Gracias. Muy buenas tardes, queridas senadoras, queridos senadores. Les voy a decir una frase de una canción de mi querido paisano Juan Gabriel. ¿Para qué? Dice, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué? Pero qué necesidad. Queridas amigas y amigos, lo que voy a expresar lo voy a decir con mucha responsabilidad. Entiendo el papel que asumen los que hoy tienen la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero no siento que les salga de adentro. Y la verdad me apena, porque con algunos de ellos fuimos compañeras y compañeros y luchamos en contra de todo acto que afectara, empañara la Constitución, la imagen de México, que fuéramos congruentes. Y lo expreso porque no negamos que quizá jurídicamente no está impedido la propuesta que hace el presidente de la República. Pero, queridas amigas y amigos, no hagamos cosas que se malinterpreten, pues solamente tendríamos que estar mal para no entender. No nos chupamos el dedo. Yo lamento mucho que esté pasando esto.
para los que nos están viendo a través del canal del Congreso, estamos a punto de nombrar al embajador o ratificar al embajador de México ante la República Dominicana. Y aquí las participaciones en contra y a favor es por lo siguiente. Aquí los compañeros ya lo expresaron, algunos. El nombramiento del que hoy se pretende o buscan ratificar las mayorías, pues se nota a luces que es un pago por un favor. Eso es lastimar la imagen de México. Queridas amigas y amigos, nosotros como fracción del Partido de la Revolución Democrática prácticamente hemos aprobado las mayorías de las propuestas que han hecho para que vayan a representar a nuestro país las mejores mujeres y los mejores hombres. Hemos sido congruentes, pero no podemos ser incongruentes. Y no es un tema en contra del ciudadano Carlos Miguel Aiza González. No es en contra de usted, señor. Es en contra de quienes negociaron los acuerdos en el estado de Campeche. Es ahí. Hay quienes vienen y argumentan, dicen jurídicamente no está impedido. Sí, es verdad. Moralmente, si queremos decirlo así, o congruentemente, pues no es congruente. Y moralmente tampoco lo es. Pregúntenle a las mujeres y los hombres que tienen toda una carrera en el servicio exterior, que se han preparado por años para ocupar una representación de México ante el mundo. Pregúntenles. Están esperando ser tomados en cuenta. Así es que, queridas amigas y amigos, a lo largo de la historia, la diplomacia mexicana se ha distinguido por su alto profesionalismo y capacidad. Por ello, desde 1974 se fundó por la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto Matías Romero como Academia Diplomática de México con el propósito de formar y capacitar a los diplomáticos mexicanos. Lamento que a pesar de ello sigan dándose como monedas de cambio o gratificaciones en favor de políticos o de personas públicamente visibles nombramientos de embajadores y cónsules con los que nunca he estado de acuerdo, ni antes ni ahora. Trátese de cualquier corriente política. No dudo que existan ciudadanas y ciudadanos con alta capacidad, pero la diplomacia, la política internacional y la política exterior de México son funciones que no pueden ser improvisadas. Y no es suficiente para desempeñar una actividad como lo es la diplomacia mexicana. Estas acciones, queridas senadoras y senadores, enrarecen, empañan, dañan a México. ¿Por qué creen que se viene aquí a ratificar los nombramientos? Porque los senadores y senadoras, no se nos olvide, representamos a las entidades federativas. Si no, pues bueno, pues el Ejecutivo, pues ¿para qué nos tomaba en cuenta? ¿Por qué la Constitución? Entonces no tendría ningún sentido. Gracias, senador. Muchas queridas gracias. amigas y amigos. Por eso se viene aquí al Senado, porque quienes representan a México representan a toda la sociedad mexicana, no a unos cuantos. Que no se nos olvide eso, porque tal parece que se nos olvida eso. Le voy a pedir, presidente, que me dé el mismo tiempo que le dio el orador pasado, se me tomó más de 8 minutos. Queridas amigas y amigos, salvo contadas excepciones, han representado en los últimos años de una manera institucional a nuestro querido México. Se debatió en comisiones este nombramiento. Quienes argumentamos a favor, pues dimos a conocer que el licenciado Aiza, embajador designado para República Dominicana, cumplía todos los requisitos de ley, todos. No hay un requisito de ley que no cumpla. Y también argumentamos que dentro de esos requisitos de ley cumple con los requisitos que dicen sobre su experiencia y más de 40 años en el servicio público, tanto en su estado Campeche como a nivel nacional, lo avalan. Y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hizo un relato de los tiempos para este nombramiento. Voy a leer para los senadores y senadoras que no estuvieron en esta reunión de comisiones el relato que hizo el senador Vasconcelos. El 17 de enero
se hizo el comunicado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se anuncia el nombramiento del señor Carlos Miguel Aiza González a la Embajada de México en República Dominicana. El 8 de febrero se da el nombramiento del presidente de la República en favor del señor Carlos Miguel Aiza González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en República Dominicana. El 24 de febrero se hace el oficio de la Secretaría de Gobernación en el que se remite el acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el Ejecutivo Federal nombra al señor Aiza como embajador en República Dominicana, recibido por el Senado de la República. El 1 de marzo se da el oficio de la mesa directiva del Senado en el que se turna el nombramiento como embajador de la República Dominicana del señor Aiza a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Y el 13 de abril, ahí está el detalle político, el diputado Carlos Aiza, hijo del embajador designado, vota a favor de la reforma eléctrica. Y eso es lo que enardece al señor Alito, presidente nacional de un partido político que además es de Campeche, y lo que llama y lo que empieza a politizar este nombramiento. Entendemos que por solidaridad y por acuerdo político que están buscando construir un frente en contra de Morena para el 2024, pues los demás grupos parlamentarios se suman al enojo de Alito y al berrinche de Alito y van a votar en contra de este nombramiento. No nos sorprende y no nos llama la atención porque así se han conducido estos 3 años. Pero yo diría, ¿por qué se siguen equivocando y por qué le siguen el juego a un presidente de un partido que lo único que ha tenido son descalabros para su partido? ¿Por qué no mejor se serenan, revisan el currículum del embajador designado y hacen una reflexión sobre su voto? El seguir los berrinches de Alito no los va a conducir a nada. ¿Y saben por qué está enojado Alito? Porque seguramente, como acostumbra ese partido político, le pidió, porque este embajador fue el suplente de Alito. Alito, cuando sale de gobernador de Campeche, se queda el señor Aiza como gobernador. Y Alito seguro le dijo: opera el fraude electoral en Campeche, opera para que gane nuestro candidato. Y como el señor Aiza no operó, sino que hizo las cosas bien como gobernante y dejó que los ciudadanos de Campeche eligieran libremente a su actual gobernadora, pues se encabritó Alito y por eso está politizando este nombramiento. Y también les hago un llamado a todos los 6 gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados: compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso es lo que no les gusta y por eso esta politización del nombramiento de nuestro embajador en República Dominicana, que por supuesto lo vamos a sacar a favor la mayoría de Morena. Muchas gracias. Gracias. Lo dije en el anterior nombramiento de un exgobernador de oposición como embajador y lo reitero hoy. En palabras de don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no existan los desilusionados. Hay que decir las cosas como son hoy. Es una vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país, que deberían de ser honorables, como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones. Así son las cosas. Nadie aquí cae en la ingenuidad de creer que se está calificando la condición humano profesional de la persona. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué bien hizo por Campeche el exgobernador? Por favor, hombre. No ese es el tema. Claramente, abiertamente, es una decisión política en donde el presidente de la República está llevando a cabo una ofensiva para desarticular y desmoralizar a la oposición. No hay que ser ingenuos, se los digo a los gobernadores pasados que aceptaron esos premios y a los actuales que se están sobando las manos, algunos de ellos, por recibirlo. Nadie está valorando su perfil. Lo que están buscando es una herramienta de control. El mensaje que se le está mandando claramente a los gobernadores es plata
o plomo. Te portas bien y te cuadras con Morena, te premio con una embajada. Llevas a cabo una labor objetiva y no te sometes a los intereses de la presidencia de la República y te abro persecuciones políticas. Eso es lo que está pasando en el país y está mal. Es que en el pasado pasó, no me interesa, se prometió un cambio a este país. Tenemos que estar a la altura, no es posible que se estén utilizando los cargos diplomáticos para premiar personas que simplemente se alinearon a los intereses del gobierno en turno. Y en este caso se dio un paso más. O sea, parecía que no se podía llegar más en el descaro absoluto de control de la oposición, pero en este caso se dio un paso más. Se detuvo el nombramiento para hacer que el hijo de esta persona votara a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Perdón, pero eso es tráfico de influencias. Eso es conflicto de interés. O sea, se hace una acusación de que algunas personas sin fundamento, se dice, escucharon intereses ajenos. La gente decidió libremente, y qué bueno que así sea, en el Congreso, si estaban a favor o en contra de la reforma eléctrica. Pero haber suspendido el nombramiento del papá de un diputado federal, hacerlo cambiarse de bancada, cambiar su voto, perdón, pero eso es tráfico de influencias, es conflicto de interés, evidente, está mal, por Dios, sea del partido que sea, está mal que eso pase en México. Es burdo ese movimiento, es vergonzoso, es ofensivo para los mexicanos, no es correcto que pase eso. Y lo digo hoy, en este caso, que es un exgobernador emanado de otro partido que no es el mío, pero lo mismo voy a hacer si alguien de mi partido cae en ese supuesto vergonzoso. Está mal para el país, está mal para la patria ese actuar. No es correcto que pase eso. Hoy lo que necesitamos es gente buena en la función pública, no pago de favores. Y miren que no soy una persona radical en el sentido de que alguien de un partido participe en el gobierno de otro. Al contrario, soy partidario de los gobiernos de coalición para acabar pronto, pues. Es lo deseable que se incorporen visiones de ambos, de distintos espectros políticos y que se busquen los consensos para sacar adelante el país. Todos los días estaría a favor, pero no a cambio de plegarse políticamente, no a cambio de desarticular a la oposición, no a cambio de desmoralizar a la oposición y sobre todo, no a cambio de un intercambio de votos en el Poder Legislativo. Está mal, compañeros. Está mal, perdón que se los diga así frontalmente, pero no es honorable este nombramiento que hoy se va a hacer y debería de darle vergüenza al gobierno actuar así, no frente a los partidos políticos, sino frente a México. Muchas gracias. La oposición está tan extraviada, pero tan extraviada, todavía no se han dado cuenta de su lamentable situación ante el pueblo de México. Todavía no se enteran. Y andan dando unos bandazos impresionantes. Me llama mucho la atención que aquí vienen a desgarrarse las vestiduras y a decir que traiciona a la patria y que es un traidor, y además lo publicaron en redes sociales, y ayer estuvieron los priistas acá afuera manifestándose, acusando de traición a la patria al embajador designado. Y también lo han hecho aquí, vinieron a esta tribuna algunos que han traicionado a quienes los eligieron, a quienes los trajeron aquí con los votos de Morena. Pues bueno, así está la oposición, pero el pueblo de México se da cuenta. Todo lo ve el pueblo. Dice, ayer en la reunión de Comisiones Unidas, en donde se aprobó por mayoría el dictamen que estamos discutiendo, alegaban que no cumplía con los criterios. Y aquí quiero leer lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general, se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, que es el caso, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que es el caso, ser mayor de 30 años de edad, que es el caso, y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, que también es el caso. Pero coincido con lo que decía César Cravioto respecto a la posición que asumen con grilla barata desde el partido de origen del embajador y secundado por sus secuaces, ahora de la oposición extraviada y moralmente derrotada, que resulta que ya no están de acuerdo con los gobiernos de coalición ni están de acuerdo con los nombramientos de un partido por otro, cuando siempre estuvieron de acuerdo, cuando el PRI le empezó a regalar posiciones al PAN, cuando el PRI le concedió al PAN magistrados, jueces, ministros, eso sí estaba muy bien, pero ya no les gusta, entonces son traidores. Resulta que aquí la semana pasada se ha dado un debate y siguen dándolo en redes sociales de que están sufriendo acoso porque el pueblo de México los llama traidores a la patria. Pero ellos sí pueden argumentar traición a la patria porque alguien de su partido decidió
asumir una postura neutral y congruente para el desarrollo del país. Es muy interesante esa postura. Los mueve el odio, los mueve la venganza. Esos que han polarizado a México, que son movidos por odio, por clasismo, por racismo en contra del pueblo de México, ahora están muy indignados por el nombramiento de un embajador que sale de sus propias filas. Y además les auguro algo, habrá más, se seguirá desgranando la mazorca. ¿Por qué? Porque hay gente dentro de sus filas que sí se da cuenta que están perdidos y que ese barco ya se hundió. ¿Es cuánto, presidente? Solo para aclarar que si hay un pequeño porcentaje que no ha sido aprobado por mayoría calificada o por gran mayoría, pues ese es el porcentaje que tiene un problema. Y justo eso es lo que en el Grupo Plural nosotros queremos subrayar. Insistimos, hemos aprobado otros nombramientos del presidente. No se nos puede acusar al Grupo Plural, no nos ponemos ese saco, de que todo lo votamos en contra. Es más, estamos esperando a nuestra compañera Jesús Rodríguez. ¿Qué pasó con Panamá? ¿Qué pasó con Jesús Rodríguez? ¿Ya se echaron para atrás? Estamos esperando, el Grupo Plural la votaría a favor. Así es que ese saco no nos queda. El saco que nos queda es el de senadores de la República que revisamos la política exterior. Esa también es nuestra facultad. Tan es facultad del Ejecutivo nominar a un candidato como lo es de nosotros revisar la política exterior. Y sí, como bien dijo el senador Cepeda, no es honorable. No es esto de que amor con amor se paga. No es eso. Eso es prostitución. En este momento es la ratificación del embajador designado Carlos Miguel Aiza para la República Dominicana. Lamentablemente, la oposición aprovecha la coyuntura nacional para descalificar a la política del presidente López Obrador, diciendo que ahora, y lamentablemente con algunas denostaciones irrespetuosas, tanto al presidente como al embajador designado, que es algo incorrecto. Quiero decirles que ayer tuvimos la reunión de comisiones, escuchamos tanto el currículum como el programa de trabajo del señor licenciado Aiza, y definitivamente ni hay ilegalidad ni tampoco hay falta de idoneidad. Tiene todo para poder ser legalmente ratificado. Repito, se está ocupando esta coyuntura para descalificar la política nacional. Y aquí se dijo que nosotros, que la oposición, siempre hemos descalificado al PRI y ahora le estamos dando cargos. Yo vengo de la oposición de izquierda desde hace muchos años y quiero decirles que desde la izquierda sí descalificamos a los gobiernos que en su momento fueron autoritarios, represores, fraudulentos, entreguistas del país al extranjero, de los dos partidos que ocuparon el poder ejecutivo. Pero de ninguna manera hemos sido descalificadores maniqueos. Nosotros también sabemos reconocer los grandes aciertos que tuvo el PRI en su momento, con personajes muy relevantes en la política exterior, muy relevantes en la política de soberanía nacional. Y yo creo que nuestro presidente está dando muestras de amplitud de criterio, reconociendo valores políticos, académicos y también de carácter representativo en el exterior a personajes que no provengan de nuestras filas. No es condición para nosotros que necesariamente vengan de nuestras filas, simplemente que tengan los perfiles correctos para representarnos. La política exterior mexicana es muy prestigiada y yo sé que a todas las personas que hemos ratificado aquí tienen esas características y yo los exhorto a que elevemos el nivel del debate y que le demos la oportunidad a este embajador propuesto para que nos represente en República Dominicana, que ya se ha dicho mucho aquí, que es una relación histórica y muy importante porque tenemos una relación comercial primera en el Caribe.
con ese país. Los exhorto, repito, porque aquí estamos para votar en favor de los perfiles que mejor nos representen. Y nosotros en la oposición desde siempre hemos reconocido que México está muy bien representado y debe seguirlo estando. Y por eso Morena va a votar a favor de la ratificación de este personaje. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gloria. Bueno, pues ahí si no es así, si no falta algún senador o senadora, entonces, secretaria, dé cuenta, por favor, de la votación, del registro de la votación, por favor. Con gusto, Presidenta. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 64 votos a favor, 44 votos en contra y 2 abstenciones. Muchísimas gracias. En consecuencia, queda aprobado el dictamen con punto de acuerdo. Se ratifica el nombramiento en favor del ciudadano Carlos Miguel Aiza González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana, y comuníquese. La Comisión de Cortesía para que los senadores lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de protesta, porque el embajador se encuentra en el salón contiguo. Les solicitaría a la senadora Malú Micher, al senador Israel Zamora Guzmán, a la senadora Cecil de León Villar, al senador Eduardo Ramírez, a la senadora Nancy Sánchez Arredondo. Bueno, pues ahí está básicamente, no querían y resultó que siempre sí, saca la planadora Morena, se queda en este punto estratégico que quería nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que no querían a este embajador que tomara posesión, porque como él pues no quiso seguirle el juego a Alito, él se había quedado como sucesor de Alito, y Alito quería que hiciera trampa ahí en fraude en las elecciones de Chiapas. Él no fue así, él fue todo lo de derecho, yo no me moví las manos porque él había quedado como gobernador, y Alito se enojó, y por eso es que están en contra, están tirando con todo básicamente a este embajador que se quedó ya, pues al parecer ya fijo, y pues un premio por no meterse este gobernador allá en Chiapas, que pues básicamente estaban planeando, ya tenían todo para hacerle el fraude a Laida Sansores, y por eso es que no lo querían, por eso el Alito se lo tomó personal, y pues básicamente le dijeron que no. Entonces pues ahí está básicamente las representantes del PRIAN. Sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Es compartir en estas color doradas, las estrellas que puedas compartir, o los emojis que me puedas regalar, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente. Hasta la próxima, bye, suscríbete, no olvides comentar, compartir, difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye, suscríbanse.